Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leslie y en este video les voy a hablar sobre los artículos tercero, cuarto y quinto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como también quiero hablarles sobre cómo podemos promoverlos y de igual manera tocar ciertos casos en donde ya sea que de manera positiva o negativa estos artículos hayan tenido una influencia en lo que es en la sociedad y en la actualidad. Empezamos con el artículo tercero. Este artículo textualmente nos dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. ¿Cómo podemos promoverlo? Yo aquí destaqué ciertos puntos donde hice un breve análisis. El primero pues es la libertad de expresión. Creo que es muy importante que hoy en día entendamos que existen un sinfín de pensamientos, un sinfín de mentes, de ideas, de creaciones, y el poder decirle a mi compañero, sabes que no comparto tu opinión, sin embargo la respeto, creo que eso nos puede hacer crecer no solo como personas, sino también como sociedad, al entender pues que hay un mix de ideas allá afuera. El disfrute de la vida humana. Bueno, entender que esto lo tenemos nada más y nada menos que por ser humanos, por tener un género. Obrar según nuestra voluntad, bueno, siempre y cuando respetemos las leyes y el derecho ajeno. El derecho al asilo, sobre todo para los refugiados, y las leyes para la protección de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Pues pueden ser los niños, los adolescentes, incluso personas de la tercera edad. Este artículo, de hecho, lo primero que toca es que todo individuo tiene derecho a la vida. Entonces, puede ser un tanto contradictorio el término pena de muerte. Aquí hay un caso en donde pues la abolición de la muerte en México ya fue suprimida. Tal vez es muy normal o no tiene el mismo impacto que escuchamos que en Estados Unidos o en otros países, pues es algo normal. O bueno, de tanto que se hizo, que se llevó manejando durante tanto tiempo, se convirtió en algo normal. Sin embargo, en México por decreto fue suprimida la pena de muerte en el Código de Justicia Militar, sustituyéndose por la pena de prisión, y la Constitución fue reformada en el año del 2005 para prohibir expresamente la pena de muerte. Entonces, bueno, aquí vemos cómo con base a este artículo se obtuvo un caso en donde bueno, puede que haya un choque de ideas, tanto de si sí se debía hacer o no se debía hacer. Sin embargo, con base a este artículo, pues surgió esto, en donde quitamos un castigo, pero lo sustituimos por otro. Continuamos con el artículo 4, en donde nos dice que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. ¿Cómo podemos promoverlo? Bueno, primero que nada es no permitir que nos exploten ni tampoco explotar a las personas. Esto se da sobre todo en los trabajos en donde pues las personas no tienen mucha experiencia, entonces pues no falta como la persona abusiva, ya sea un mismo compañero o incluso el jefe, en donde te dan jornadas extensas sin un pago justo, no respetando el salario mínimo. También el no someternos a trabajos obligatorios, a menos que sea un servicio obligatorio, como son los castigos por delitos o estos pequeños servicios sociales en los que las personas en vez de pagar multas, pues hacen lo que es un servicio comunitario. Entonces, aquí la idea es no someternos a trabajos obligatorios a menos que sea un servicio comunitario. Y bueno, no considerar a las personas como propiedad. Esto ya es un abuso y bueno, como les comento, esto sobre todo destaca en lo que son pues las empresas, en donde la mano de obra es barata y aún se busca pagarles menos a esta mano de obra que de por sí ya es barata. Aquí tenemos bueno, unos datos estadísticos en donde tenemos que México ocupa el lugar 20 de 167 países en índices de esclavitud. Aquí, bueno, la trata de personas, el trabajo infantil, el reclutamiento forzoso de niños para la guerra,
la servidumbre por deudas son las principales razones de que hoy en día en México se sigue hablando de la esclavitud, pese a que es un país en donde pues supuestamente la ley te protege, en donde se sancionan a las personas con aproximadamente entre 15 a 30 años de prisión y de 1,000 a 20,000 días de multa. Sin embargo, bueno, con estas sanciones que ya se presentan, en donde te dicen que la ley te protege, te respalda, ocupamos el lugar 20, en donde 167 países entran en este ranking. Creo que pues sí es un número bastante destacable, ¿no? Es un número que ocupa los primeros puestos. Entonces, pues solo queda eso, ¿no? No, no aprobar el trabajo infantil, no normalizarlo, no normalizar el ver a los niños trabajando. Creo que para todo a su tiempo, la prioridad de un niño debe ser 100% la escuela, responsabilidades en casita y bueno, también el reclutamiento forzoso de niños, esto que les destaque aquí. Creo que también esto no debería ser obligatorio, puesto que un niño no tiene ni esta preparación, ni sobre todo el deseo para poder tomar en sus hombros este cargo. Ok, y por último el artículo quinto. El artículo quinto nos dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Cómo promover este artículo? Bueno, pues respetando la integridad física, psíquica y moral de las personas. Creo que antes de exigir respeto debemos dar respeto. No optar por la tortura o el castigo como un medio para obtener información. Esto se volvió un tanto normal, incluso las autoridades lo llegaron a ver como un método de justicia, lo que era la tortura para hacer hablar a las personas o incluso mm, a las víctimas o nada más a los sospechosos. No era de que se tuviera la certeza de que la persona hubiese cometido un crimen, digamos, solo era, sí, la persona que estuvo en la escena, pero pues le tocó y lo que hacían era torturarla para sacarle la información. También, bueno, prohibir al Estado castigos corporales. Afortunadamente, pues ya no estamos en los tiempos en donde pues si no era muy normal que el latigazo, que el manotazo, que, bueno, estos daños físicos en donde pues tal cual se buscaba causarle un mal a la persona. Bueno, en nuestros casos destaca una nota en donde tal cual encabeza la tortura es un grave problema en México. La nota dice lo siguiente: el representante de la ONU en México para los Derechos Humanos, Jan Yarab, explica que para poder solucionar el problema de la tortura, lo primero que tienen que hacer las autoridades es reconocer y aceptar su existencia. Esta nota me llamó mucho la atención, pero digamos que dejando a un lado el tema o sea, de la situación, creo que debemos dar a la raíz, porque aquí nos dice tienen que reconocer, podemos borrar todo lo que dice aquí en esta nota y únicamente quedarnos con esto: reconocer y aceptar su existencia, porque puede ser que yo como persona abusiva, digamos así, yo en un escenario imaginario soy una persona abusiva que, que tortura, que busca medios fáciles para obtener información. Yo estoy haciendo una cosa que pues obviamente sé que está mal, pero no entiendo la gravedad. Creo que ahí destaca como la importancia de esto. Entonces, esto fue lo que me gustó. Creo que primero tienes que reconocer y aceptar que existe la tortura. No puedes atacar algo que no existe, no puedes reconocer algo que no existe, no puedes trabajar ni proponer medidas en algo que no existe. O si las personas que están llevando a cabo todos estos abusos no caen en cuenta que verdaderamente lo que están haciendo tiene una repercusión en la persona. ¿Cómo, cuánto tiempo tarda en recuperarse una persona torturada? Hablamos de una rehabilitación para tratamiento físico, hablamos de psicólogos, hablamos tal vez de medicamentos donde ya estamos hablando de métodos psiquiátricos, en donde ya es algo, una persona va a tener que vivir con eso. ¿Cómo se va a recuperar la persona de eso? Entonces creo que todo lo que debemos englobar primero es en
reconocer y aceptar que existe un error, que existe un problema, para que antes de promover un artículo, demos con la raíz. Reconozcamos que hoy en día, en el siglo XXI, existe la tortura, existe el abuso, existe el bullying, incluso pues ya los vemos en las escuelas, desde niños, en los preescolares. Vemos estos casos en donde en las secundarias pues desafortunadamente han habido casos de burlita en burlita han llevado a homicidios. Entonces creo que primero es reconocer y aceptar que existe un problema. Y pues esto creo que podemos aportar un granito de arena, aunque muchas veces como pretexto las personas nos dicen, o sea, ¿tú crees que un granito de arena va a significar o va a importar, se va a notar entre una playa en donde hay kilos y kilos de arena, de grava? Y yo creo que sí. O sea, igual suena a lo mejor pues como un obstáculo este pensamiento, porque creo que si no empezamos por nosotros mismos, no le podemos exigir a la persona que empiece a trabajar, que empiece a promover estos artículos, que, que tenga libertad de expresión, que se sienta libre, que goce de su vida, que exija sus derechos y todo si nosotros como personas no estamos poniendo nuestro granito de arena para respetar las opiniones de los demás, para hablar con nuestros hermanos, personas que tienen hijos, hablar con sus hijos, para no normalizar el bullying, el acoso, para atacar los problemas de raíz. Yo creo que de esta manera podemos hacer crecernos como personas, después de ello hacer crecer una sociedad y después de hacer crecer una sociedad, hacer crecer un país para dejar de ser un país tercermundista, un país subdesarrollado y pues ahora sí poder hablar de personas de calidad. Si un país tiene calidad es porque las personas son de calidad. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Esta sería mi aportación sobre el artículo tercero, cuarto y quinto, que si nos damos cuenta van bastante de la mano. Nos habla de la esclavitud, del maltrato, de donde habían las personas, la servidumbre, todo esto en donde quizá pensábamos que era cosa del pasado, pero pues no. O sea, hoy en pleno siglo XXI seguimos luchando contra estas cosas, contra este tipo de asuntos. Entonces, bueno, eso fue todo de mi parte. Espero que poder crear conciencia. Creo que el objetivo de este video para mí, mi objetivo personal es crear conciencia de esto. Y nada, creo que un país que tiene buenos ciudadanos, que tiene buenos compromisos, no nada más en su vida día a día, sino de manera personal, habrá para poder crecer. Y bueno, ahora sí, eso fue todo de mi parte. Gracias.